Muy buenos días, hoy domingo 10 de septiembre. Le damos gracias a Dios por un día más. Voy a comenzar rapidito porque este capítulo es un poco larguito. Primera de Samuel, capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. Es Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel esta palabra de filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para guiar a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar la oveja de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevará al jefe de los 1000, y mira a tu hermano es tan bueno, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando la oveja al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente al ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat,
el filisteo de Gab salió de entre las filas de los filisteos y habló la misma palabra, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con gran riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió la misma palabra, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué ha descendido acá? ¿Y a quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y no te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra.
y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al campamento de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la guerra de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gab y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a esconderse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo a David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Este es la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Un capítulo que todo el mundo lo conoce. Pero usted le pregunta a la gente, todo el mundo sabe que David mató a Goliat con una piedra. Y es una historia que llama la atención a todo el mundo. Pero pregúntele si lo entienden, pregúntele qué significa, pregúntele cuál es la profundidad de este capítulo, de esta palabra. No le van a saber responder. Solo saben que es una historia y se la cuentan a los niños. Los niños en kindergarten, en chiquitito. Se saben esta historia. Esta historia se la cuentan a todos los niños. Pero ¿dónde está la profundidad de este capítulo? El mismo David lo dice: Jehová te entregará hoy en mis manos. Es decir, Jehová fue que se lo entregó, pero eso no se lo enseñan a los niños, que fue Dios quien entregó a Goliat en la mano de Jehová. Ahora bien, hoy hay mucho Goliat. Y siempre la tierra ha estado llena de Goliat. Goliat significa oprobio. Jehová significa ataque, provocación. Goliat es un espíritu de provocación, de oprobio, de miedo, de temor, porque eso es lo que quiere infundir este espíritu. Acuérdense que yo les he dicho que la Biblia es una simbología. Entonces, viene
Y David simboliza alabanza y adoración a Dios. Ese es el nombre, ese es lo que significa David. Ahora bien, hoy en día ese espíritu, cuando te ataca, ese espíritu se vence adorando y alabando a Dios de corazón, en espíritu y en verdad. Así de sencillo. En esas pocas palabras se vence este espíritu. Este espíritu aparece a donde quiera este espíritu. Ustedes no ven, hay gente en los barrios que son así, que se la dan en fuerte, en que son más que otros, porque tienen armas, porque tienen un abogado o tienen un militar que los defienda, y se comportan así. Entonces, también está en las casas, cuando es el hombre que lleva este espíritu, ya ustedes saben cómo está la familia. Cuando es la mujer, también es terrible, porque la gente anda temblando. En los trabajos, los jefes, así es como este espíritu trabaja. Pero ese espíritu grandolote, esos grandolones, esos verdugos, se vence fácil adorando y alabando a Dios. Se vence este espíritu con la sabiduría, pidiéndole a Dios mucha sabiduría, mucha sabiduría. Pero me gusta mucho esto porque fíjense, le tenía miedo. Pero ¿por qué David no le tenía miedo? Porque David se enfrentaba a los leones y a los osos cuando atacaban la oveja. Por eso, ya David sabía cómo atacar a un gigante. Sin embargo, los otros no. Y así nos pasa a nosotros hoy en día. Hay Goliat de problemas. Cualquier tipo de problema es un Goliat. Pero ¿qué pasa con las personas que no han experimentado problemas? Se vuelven un 8, otros hasta se matan. Yo he experimentado mucho Goliat en mi vida. Goliat de necesidad, de falta de dinero, Goliat de soledad. Yo he enfrentado todo eso Goliat. Pero todo eso Goliat yo lo he enfrentado en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Y Dios me ha ayudado a salir adelante. Dios me ha ayudado. ¿Qué pasa con la gente que se han enfrentado a lo mismo que yo? Porque nada más no soy yo. ¿Ustedes saben qué? Están tomando pastillas por depresión. Y yo no. A mí cuando un doctor me pregunta a mí si yo me siento deprimida, yo digo, eso es normal. Usted sentirse deprimido, eso es normal. Y más cuando usted está en un país extraño. Es normal usted deprimirse porque no puede comerse una comida que usted quisiera, porque no tiene dinero, porque usted quisiera ir a un resort y no puede. Es normal usted sentir esa depresión. Pero ese Goliat usted lo vence alabando y dándole gracias a Dios cuando usted está en esa circunstancia. Dele gracias a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque le vas a llegar. Pero si usted empieza a pelear con Dios y se pone en contra de Dios, entonces va a ser peor. Así que a ese Goliat, vénzalo
alabando y adorando a Dios.